Hola amigos, hola hermanos, qué bueno que podemos otra vez tomarnos un tiempito para parar en nuestros quehaceres cotidianos y ocuparnos de las cosas que realmente importan, de las cosas que tienen que ver con la eternidad, con las cosas que tienen que ver con nuestro Dios. Y les invito a que continuemos estudiando el Evangelio de Lucas. Estábamos en el capítulo 13, habíamos visto hasta el versículo 17 la semana pasada, nos tocaría ver ahora el versículo 18 en adelante. El versículo 18, 19 y hasta el 21 contienen dos pequeñas parábolas realmente que son dos perlas preciosas, porque nos trae una revelación muy profunda, muy sencilla, muy luminosa de determinadas características del reino de Dios. Jesús comparó el reino de Dios con muchísimas cosas. Fíjense que lo comparó con una red, lo comparó una red de pescar, con una perla de gran precio, con un tesoro escondido en un terreno, lo compara con la semilla de mostaza, con la levadura, lo compara con muchísimas cosas. Y uno dice, al final, el reino de los cielos es semejante a la levadura, a la semilla de mostaza, a una red. Lo que pasa es que Jesús en cada una de esas comparaciones, en cada una de esas parábolas, lo que está haciendo es reflejando aspectos, características del reino de Dios, ¿no? Entonces, de esa forma, despacito nos va haciendo que nuestra oscura mente y nuestra poca capacidad de comprender las cosas espirituales podamos ir teniendo nociones de qué se trata. ¿Qué es esto que Jesús habla y pondera tanto como el reino de los cielos, al cual somos invitados a entrar, a participar, a integrarnos como una sociedad? Es como nuestra nación, como nuestro país. El reino de los cielos, que es presente y es futuro, es una realidad actual y es una promesa futura. El reino de los cielos que incluye y excluye, porque tiene determinadas condiciones para acceder. El reino de los cielos, que es toda una dimensión, es toda una economía, es todo un sistema muy distinto, muy superior al sistema que lo pone como contraposición al sistema de este mundo, al sistema de la vida humana nada más. El reino de los cielos es la vida humana intervenida por la vida de Dios, ¿no? De alguna manera, entre tantas definiciones y tantas cosas, consideraciones que podemos hacer respecto del reino de los cielos. Y dice el versículo 18, que Jesús se pregunta, así en general, fíjese, estaba hablando a la multitud y de repente se pregunta, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo puedo describir? Porque así lo dice en el original, ¿no? Acá dice, ¿con qué lo compararé? Es decir, ¿qué parábola podemos utilizar para describir el reino de Dios? Ay, dice Jesús, y se le ocurre una en ese momento. Así que fíjense qué interesante, porque con esta pregunta Jesús lo que hace es llamar la atención de sus oyentes y tratar de convocarlos a la reflexión y decir, a ver, el reino de Dios. Claro, por supuesto que ninguno de los que estaban ahí tenían idea ni tenían la capacidad de poder comparar el reino de Dios con nada, porque no tenían idea de qué era el reino de Dios. Así que Jesús hace estas preguntas de manera retórica, es decir, el objetivo de Jesús no es esperar una respuesta, sino simplemente llamar la atención y poner un toque de expectativa para lo que él iba a decir, que él sí iba a hacer una comparación de un aspecto de esto maravilloso que es su reino, su economía, su gobierno, el ámbito en donde él se maneja, la verdadera realidad, la realidad espiritual que va más allá de nuestra tan chata y corta capacidad humana. Dice, ¿a qué lo compararé? Es semejante, hace una semejanza, porque es una parábola, al grano de mostaza. Que un hombre, fíjense, no solamente es semejante al grano de mostaza, es semejante a todo este cuadro que él está por describir. Grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. En este caso la palabra grande no está en el original, es un énfasis que quedó así en la traducción.
y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Yo quisiera hacer el paralelismo con el relato de la misma parábola que hace Mateo. En Mateo capítulo 13, versículo 31, dice: les refirió esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo o en su huerto, el cual a la verdad, porque hago este paralelismo porque Mateo nos da un poquito más de detalles, ¿no? El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Fíjense, el grano de mostaza tiene la planta de la mostaza, básicamente esta especie que está en Oriente, tiene la característica de que su semilla es muy pequeñita, Y sin embargo, no deja de ser una hortaliza, por eso a veces la traducción de árbol es como una exageración, porque se hace como un arbusto grande, y es la más grande de las hortalizas que se podían tener en un huerto. Por eso está en un huerto, fíjense, porque es una hortaliza la mostaza. Y acá el énfasis de la parábola está en la extrapolación, es decir, en la contraposición de idea de lo más pequeño a lo más grande dentro del rango de las hortalizas. La más pequeña de las semillas, la hortaliza más grande, que es tan grande que incluso se hace como un árbol, como un arbusto que tiene ramas y que es tan grande el arbusto que hay pájaros que vienen y hacen los nidos. Ese es el énfasis. O sea, el tema de los pájaros del cielo que hacen nido, muchos en realidad le buscan algún significado a los pájaros, quiénes son los que hacen nido, y podemos encontrarlos si queremos. Pero básicamente en la parábola la idea de que los pájaros vienen y hacen nidos es para darnos la idea de cuán grande se hace ese arbusto, ¿no? Que no es un arbustito chiquitito, sino que se hace como un árbol en donde también los pájaros vienen y hacen nido. Porque está la idea de lo pequeñito que después termina siendo grande. Pero acá hay todo un proceso. Fíjense, semilla de mostaza, que es la más pequeña, o entre las más pequeñas, que un hombre planta, siembra en su huerto, en su campo, en su huerto. Lo siembra. Y después hay todo un proceso de crecimiento, y cuando ha crecido, eso nos lleva tiempo, implica tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El reino de Dios, ¿a qué es semejante entonces? Porque ese es el objetivo, tratar de captar el sentido de la enseñanza de Jesús, no aprender acerca del árbol de mostaza, que lo podemos estudiar en botánica. La idea es saber por qué Jesús hace esta semejanza, qué nos quiere decir respecto del reino de Dios. El reino de Dios siempre tiene un origen humilde, ¿no? Un origen pequeño. El reino de Dios siempre tiene un origen escondido. Se esconde en la tierra, se desaparece, no está más. Y es pequeño porque la semilla es pequeña, y es humilde porque esa semilla, una vez que se enterró, desapareció. Y uno podría decir, ¡qué desperdicio! Acá no va a pasar nada, porque venimos al otro día y seguimos viendo la tierra, y venimos al otro día y seguimos viendo la tierra. Va a pasar unos cuantos días hasta que podamos ver un brote. Y si llegamos antes de eso a desenterrar, querer recuperar la semilla, vamos a encontrar que la semilla se pudrió. Y vamos a decir, ¡qué desperdicio! El reino de Dios nos da esa idea. Porque en realidad la potencia del reino de Dios está en la vida que lleva dentro esa semilla. La vida de Dios es la potencia. La vida de Dios es lo maravilloso de este reino de Dios. En la historia de la Biblia y en la historia que tenemos para leer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar esta característica de las cosas que tienen que ver con Dios. Si ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento la vida de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, que hizo maravillas, comenzó todo en la esclavitud, comenzó en la pobreza, comenzó
y continuó siempre en la humildad y en lo pequeño, y sin embargo se desarrollaron grandes cosas. El gran rey David, que es el rey digamos, el mayor rey que pueden tener en su historia y que pueden contar ellos, que fue el que tenía el corazón semejante a Dios, comenzó también, era un pastor de ovejas. Era un hombre que su corazón, simplemente, algo que nadie veía, que estaba perdido en el campo. Y cuando fue elegido, tenía otros hermanos mucho mayores, mucho más corpulentos, de mejor apariencia. Y el profeta que lo fue a ungir como rey, se confundió porque dijo, seguramente el mayor, debe ser el rey. Y sin embargo Dios dice, no, no te guíes por lo que ven tus ojos. Porque Dios no mira como mira el hombre, Dios mira el corazón, lo escondido, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios empieza así. Y si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué podemos decir de nuestro Señor? Que nació en un pesebre, escondido, nadie se enteró. No se publicaron en los diarios, bueno, no había diarios, pero nadie se enteró, nació de manera escondida. Muy pocas personas participaron del hecho más importante en la historia de la humanidad. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne para rescatarnos y para salvarnos. Así que siempre es la característica del reino de Dios. El comienzo del reino de Dios es así. ¿Y qué? El desarrollo de la iglesia comenzó desparramándose de una manera humilde, por gente humilde. Y hay iglesias como la iglesia de Roma, la gran iglesia de Roma bíblica, ¿no? La iglesia que relata en el libro de los Hechos, no se sabe quién la fundó porque no hubo un fundador. Porque el reino de Dios con esa potencia, así, empezó chiquitito, chiquitito, y después creció de tal manera que abarcó y se hizo tan fuerte que hasta los pájaros vinieron. Y por eso a muchos hacen un paralelismo y dice que las aves del cielo que hacen nidos son los seres humanos que vienen al cobijo del desarrollo del reino de Dios. Y podemos tomarlo, no hay ningún problema. Yo creo más bien que el énfasis está en esta contraposición de lo más pequeño hasta lo más grande, y como para dar énfasis al tamaño del árbol aparecen los pájaros, ¿no? Así que todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, con lo que Dios nos da, siempre empieza pequeño. Y eso es algo interesante, algo lindo para que podamos anotarlo acá en nuestra cabeza. ¿Saben las grandes cosas de Dios dónde comienzan? Las grandes hazañas de Dios dónde comienzan. ¿Saben dónde comienza el desarrollo de grandes personas, hombres y mujeres de Dios? Comienzan en una habitación de rodillas. Y no un día, que al otro día ya están, ¿no? Pasa el tiempo, es un proceso de crecimiento. Es un proceso de clamor. Por momentos parece que no hay nada. Por momentos parece que es todo pérdida de tiempo, pérdida de dinero. El tiempo es plata, el tiempo es dinero y estás perdiendo el tiempo en cosas que no se ven, en cosas que parece que no tienen importancia. Podrías estar haciendo cosas mejores. Estás desperdiciando tu vida, tu dinero, participando de esto, haciendo... Sin embargo, si perseveramos en eso que es pequeño, con el tiempo vamos a verlo, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada. Simplemente la vida de Dios empieza a fluir en nuestras vidas y empiezan a suceder, primero en nuestras propias vidas y en nuestra familia, cosas grandes. Y después las ramas se extienden y otros aves del cielo vienen y hacen nido y disfrutan del desarrollo de la vida y del reino de Dios en nuestros corazones. Así que si queremos hacer cosas grandes, si queremos ser grandes en el reino de Dios, todo comienza pequeño, comienza en una habitación de rodillas. Si un día queremos estar parados expresando las maravillas del reino de Dios, vamos a tener que pasar mucho tiempo de rodillas primero. Jesús le dijo a sus discípulos cuando se iba, ¿no? Después en la ascensión, después de haber resucitado, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Quédense ahí, juntos. Y ellos estaban juntos, unánimes, juntos en oración. Ese es el secreto. Lo pequeño es el secreto. Acá no es cuestión de ser grandes personajes, de tener grandes títulos y de tener muchas luces. Acá lo importante de la verdad del cristianismo y de la fe es lo interno, lo profundo, lo que no se ve. Y en eso tiene que ver la parábola que sigue. Fíjense, lo leo en Lucas, dice:
Y volvió a decir Jesús, ¿y a qué compararé el reino de Dios? Vuelve a hacerse la misma pregunta que al principio. ¿Saben? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, ¿no? O todo hubo leudado. Es lo mismo porque expresa la misma verdad, lo escondido, ¿no? Expresa la misma verdad, lo secreto, lo que no se ve, lo que no tiene gloria humana, lo que no tiene esa cosa de luces y brillos, simplemente tiene que ver con lo que Dios va haciendo por sí solo. Y acá el énfasis, si bien es parecido, sigue hablando de lo mismo, la misma característica del reino de Dios, de que empieza con poquito, un poquito de levadura leuda toda esta masa, pero el énfasis acá en esta parábola segunda de la levadura acentúa un poco más el hecho de lo escondido, ¿no? De lo escondido y de una influencia transformadora. Porque fíjense, 3 medidas de harina se transforman en algo distinto, en pan, algo que tuvo un proceso. Entonces tenemos palabras, 3 palabras que para mí diferencian un poquito de la anterior parábola. Acá nos habla de lo escondido, si bien de lo pequeño, pero de lo escondido, de procesos y de transformación. Ese es el efecto del reino de Dios en los seres humanos. Es el efecto del reino de Dios desarrollándose acá en la tierra. Siempre es escondido, no se ve, va por debajo, pero con una fuerza, una potencia transformadora. Si está el reino de Dios funcionando, si estamos nosotros expuestos al reino de Dios y a las virtudes del reino de Dios, entonces seremos transformados. Si una iglesia está encaminada no solamente en el estudio de la palabra, que es fundamental, en el orden, en la organización, sino en el reino de Dios que está escondido, que no se ve, entonces vamos a ver personas transformadas. Entonces personas que eran simplemente harina terminan siendo un pan, terminan siendo alimentos para otros. Y es un proceso y lleva tiempo. Y eso a veces no nos gusta porque nosotros queremos ver ahora. Ya me aprendí varios coritos, me aprendí varios versículos, hace un par de años que estoy. Sí, pero no es cuestión de simplemente vivir. Este proceso requiere, como vamos a ver en la parábola que sigue, que lo vamos a tener que ver la semana que viene, en también actitudes y posturas propias y personales y voluntarias para que el reino de Dios tenga efecto en nuestra vida. Entonces, para resumir y terminar, 2 parábolas maravillosas porque nos revelan secretos importantísimos de cómo es este reino de Dios. No tiene gloria humana, ¿saben? No se van a hacer ni famosos ni ricos ni van a hablar bien de ustedes. No se va a ver, no le van a poner grandes títulos, no van a ganar un Nobel, un premio Nobel. Pero cuando lleguen al reino de los cielos, sí, van a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poquito fuiste fiel. Vení, sobre mucho te voy a poner, ¿no? Porque este tiempo es corto. Siempre digo lo mismo. Este tiempo es corto, se acaba. Lo importante es lo que viene después. Entonces tenemos que trabajar para lo que viene después. Con lo poquito, empezando en nuestra habitación, empezando de rodillas, con las escrituras abiertas, lágrimas en nuestros ojos y un corazón humillado delante de nuestro Dios. Qué lindo poder compartir esto con ustedes. La verdad a mí me emociona poder recibir de parte de nuestro Señor, de su propia boca, verdades y revelaciones tan profundas. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.